Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Señor, hemos, Señor, entonado, Señor, cánticos de alabanza, de adoración, de exaltación a tu nombre, Señor. Y con ellos, Señor amado, declaramos con nuestra boca, Señor amado, que queremos honrarte, que queremos obedecer tu palabra. Por tanto, Señor amado, se ha llegado la hora, Señor, de escuchar tu voz, Señor amado. De escuchar tu palabra, Señor amado, para que nosotros, Señor, aprendamos de nuestro gran maestro. Señor, en aquellos tiempos te llamaban Rabí, que quiere decir maestro grande. Desde los 12 años, cuando enseñabas en el templo, la gente, los judíos, se sorprendían de cómo hablaba, cómo enviabas el mensaje de Dios hacia el mundo. Y se maravillaban y decían, ¿cómo puede este hombre, sin haber tenido estudio, poder hablar de esta manera? Después de todos los milagros, de todo lo que hiciste, Señor amado, te damos gracias porque nos dejaste una enseñanza tan grande para nosotros que ahora somos tus hijos y que queremos conocer a través de tu palabra cómo tú actuabas, qué era lo que tú hacías, cómo te conducías hacia la gente, Señor. Y nosotros queremos aprender de ti, Señor amado. Nunca igualarte quizás porque tú eres santo, 3 veces santo. Pero nosotros, Señor amado, queremos un poquito cada día aprender de ti. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que tu palabra sea, Señor amado, alimento a nuestro espíritu, Señor. Para que tu palabra, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, como dice tu palabra, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Te damos muchas gracias. Muchas gracias porque aún tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y también si lo que estamos oyendo viene de ti, Señor, o no. Si de verdad el mensaje que hemos recibido o que estamos recibiendo es conforme a tu palabra o conforme a la doctrina de hombres, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos dirijas, porque no queremos desviarnos, Señor, a nuestros pensamientos, ni a nuestra enseñanza de nosotros mismos, sino en la enseñanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos conociendo en el Evangelio según San Juan, cómo San Juan presenta, cómo San Juan escribe a todas las cosas que vio por él mismo, del lado que él las vio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en el capítulo 10 y vamos a entrar en el capítulo 11. Habíamos conocido, ¿verdad?, de que como Jesucristo, por decir el mensaje, por decir quién era, querían apedrearle, querían matarlo, querían encarcelarlo por hacer la voluntad de Dios. Que de nuestras vidas, hermanos, pues muchas veces literalmente no lo hacen, pero sí tal vez hablan o dicen cosas que para nosotros, ¿verdad?, tiene que ser un gozo muy grande, porque acuérdese que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reposa en nosotros cuando de verdad nosotros estamos obedeciendo la palabra de Él. Entonces, aquí vemos que en este siguiente capítulo, una historia muy conocida, muy predicada, y vamos a conocer otro poquito más acerca de este pasaje de la Escritura en San Juan 11. Aquí San Juan presenta a Jesús como la resurrección. Y dice la palabra del Señor, muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a ver un poquito hasta aquí, después seguimos con la lectura y vamos conociendo un poquito acerca de estas amistades que Jesús tenía en Betania. Y nosotros pues siempre hemos oído de Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Muchos conocen la historia, unos la escuchan por primera vez, otros pues han entendido más acerca de lo que es la resurrección, como San Juan presenta aquí a Jesús como la resurrección. Acuérdense que los discípulos de Jesús, incluso los judíos, no entendían las cosas espiritualmente, mas Jesús les hablaba de manera, ¿verdad?, donde ellos no podían entender, porque aún sabía y aún les había dicho en pasajes anteriores, ¿verdad?, que la palabra de Dios iba a ser dicha, mas ellos no iban a entender el mensaje. Dice la palabra de Dios que Marta, María, Lázaro, 3 hermanos en esta familia, eran amadas por el Señor Jesús, eran amistades de ellos. Nosotros como cristianos también tenemos amistades. Procuramos, si alguien de nuestras amistades está enfermo, visitarlo. Si es alguien muy querido, orar por él, visitarlo, preguntar cómo sigue de salud. Nos interesamos, nos informamos, ¿verdad? Para que esa muestra de cariño no sea solamente como hermanos, sino también como amigos en Cristo. En Cristo somos hermanos, pero también una amistad. ¿Cuántos de nosotros, verdad, conocemos de casos de enfermedades, pero nunca nos interesamos, verdad? Es como a veces yo le digo a mis hijos: ay, mijos, ustedes piensan en ustedes y en su pellejo, y de los demás no piensan. Pero nosotros como cristianos que estamos aquí para aprender de la palabra de Dios, aprendamos de nuestro Maestro, aprendamos de Jesucristo, que una amistad, hermanos, se valora. Un amigo vale mucho, un amigo que te respeta, un amigo que está contigo, un amigo que puedes entregarle esa amistad, ese corazón. Se duele cuando a alguien de tus amigos les pasa algo. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad?, a veces no entendemos hasta qué grado puede llegar la amistad. Y usted dice: yo no tengo amigos porque me pueden traicionar. Y pensamos en nosotros mismos. Pero si pudiéramos entender y comprender, hermanos, lo que el Señor Jesús nos está enseñando aquí, al tener una amistad con un cristiano es mucho más grande. Hermanos en Cristo, podemos llegar a la iglesia y decimos: ah, sí, es hermano, Dios te bendiga, hermanos. Pero en una amistad es grande, es muy grande. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, de no solamente tener, es el hermano de la iglesia, sino tener una amistad entre nosotros, procurarnos. Entonces, dice la palabra del Señor que, ¿verdad?, estaba Lázaro enfermo. Vamos a tocar un poquito
acerca de lo que la palabra del Señor nos muestra, nos enseña a través de la palabra de Dios en este capítulo acerca de la enfermedad. Para nosotros no es ningún secreto, para nosotros no es ningún motivo de ocultar nosotros en lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hemos vivido y de lo que los demás pueden aprender acerca de la palabra de Dios y acerca de nuestro testimonio en Cristo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque sinceramente estamos conociendo también lo que son las religiones, los domingos, estamos conociendo las doctrinas, en qué es lo que creen y qué es lo que la palabra de Dios dice. Aquí el Señor nos empieza a mostrar, a enseñar que la amistad vale mucho, pero la palabra de Dios vale más. Que lo que Él hace en nuestras vidas nos deja gran enseñanza para que nosotros aprendamos también de Él. Dice la palabra del Señor que Lázaro estaba enfermo, y él estaba enfermo, pero de una enfermedad de muerte. Acuérdese que en aquellos tiempos no era tan avanzada la ciencia y se conocía cuando una persona iba a morir. En los pueblos, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad que es de muerte, yo oigo decir cuando hablan, no, pues la señora ya nomás está tirada, ya nomás está cesando o ya nomás está quejando. ¿Por qué? Porque ya no tiene remedio, está desahuciado, está moribundo, va a morir. Pero hay enfermedades que no son de muerte, hay enfermedades que se curan. Entonces, la enfermedad que Lázaro tenía era una enfermedad de muerte, era una enfermedad grave, estaba en sus últimos días. Dice la palabra del Señor que María y Marta se preocupaban por Lázaro y que mandaron a decir a Jesús, ¿verdad? En el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Usted se imagina que su amigo que tanto quiere está enfermo, aunque sea ni para que ores por él, pero quiere verte porque está en sus últimos días. ¿Tú qué harías? Lo más sensato, lo más correcto es que si tu amigo se está muriendo, tú corres, tú vas para verlo, para verle, para estar ahí con él. Y como eran amigos, como le amaba, las hermanas enviaron a decirle, Lázaro está enfermo de muerte, Lázaro ya está en sus últimos días, ¿verdad? Que manden a traer a Jesús. Jesús no se encontraba en esos lugares. En el 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pregunta. Nosotros al leer este pasaje y al conocer lo que sigue del texto, entendemos que Lázaro murió. ¿Se contradijo Jesús en sus palabras cuando dijo esta enfermedad no es para muerte? No. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos al estudiar la palabra del Señor y conocer el contexto, el texto y el subcontexto. Jesús sabía, aun que Lázaro, antes de que le dijeran que estaba muerto, él sabía que iba a morir. Pero más sabía Jesús lo que iba a pasar y que la gloria de Dios iba a ser vista, no solamente por sus hermanas, sino por sus discípulos. Dice que cuando Jesús oyó, él dijo con sus labios, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora,
conozcamos un poquito acerca de lo que es la enfermedad. Hay enfermedades, como ya hemos conocido un poquito antes, que hay enfermedades a causa, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. No necesariamente la enfermedad viene por causa del pecado, como en Deuteronomio 28 habla acerca de en la ley cómo las enfermedades venían. Usted se recuerda de las enseñanzas pasadas cuando el cojo estaba tirado ahí y que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Se suponía que la ley decía que por causa del pecado era la enfermedad. Pues déjeme decirle, hermano, que hay doctrinas que dicen que la enfermedad es por causa del pecado. Ahora, en ninguna manera estoy negando que muchas veces la enfermedad también viene por causa del pecado, pero no necesariamente es por causa del pecado que viene la enfermedad. Como hay otras doctrinas que creen que la enfermedad no debe pertenecer al cristiano, no es parte del cristiano, y que el que diga que está enfermo es porque no tiene fe, que no tenemos que confesar palabras negativas para nuestra vida, porque entonces Jesús o porque entonces Dios no puede hacer la obra en nosotros. Entonces, nosotros debemos conocer cuando la palabra de Dios nos enseña acerca de la enfermedad. Hay enfermedades que son de muerte, hay enfermedades que son pasajeras, hay enfermedades como en este caso un virus de estómago, que mucha gente lo ha padecido, pero hay gente que tiene ese virus y que es tan fuerte que a veces causa la muerte. Entonces, usted dice, ay, murió por un resfriado o murió por un virus de estómago, o sea, no es muy común. Pero entonces nosotros vamos conociendo que Dios, aún en su misericordia, Él nos sana. Porque también Dios puede sanar sobrenaturalmente, o sea, a través de un milagro. Dios puede sanar también a través de los médicos, de la ciencia, de los doctores. En este caso, podemos poner, por ejemplo, la persona sana a través de que le hagan una cirugía, una operación. O en el tercer caso, que puede ser por medicamentos o por remedios naturales. Nosotros, como seres humanos, vivimos en un cuerpo que no ha sido glorificado, que está a la expectativa de virus, que está a la expectativa de enfermedades, de resfriados, de gripes. Estamos expuestos, pero también Dios puede sanarnos. ¿Creemos en la sanidad? Claro que creemos en la sanidad, porque nos es mandado, ¿verdad?, a obedecer la ley del Señor, a leer su palabra, a creer en ella, a confiar en Él, de que Él puede sanarnos. Yo creo que en su vida usted ha experimentado sanidades, ¿verdad?, de estos tres explicaciones que he acabado de dar, sobrenaturales, o sea, es un milagro, sobre doctores acerca de una cirugía, acerca de una operación, o también acerca de remedios, de medicinas, a través de la ciencia, ¿verdad?, que el Señor le ha dado al hombre. Por ejemplo, cuando una persona, ya los médicos la han desahuciado, ya le han dicho que ya no tiene cura, que tiene cáncer terminal, que tiene una enfermedad de muerte. ¿Cuántos de ustedes han sabido que Dios ha hecho un milagro sobrenatural? Si usted lo ha visto, lo cree. Y si no lo ha visto, de todos modos lo cree, ¿verdad? Porque el Señor, porque Dios actúa así. Pero también, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia, han oído o han visto de que hay personas
que están enfermas de un tumor, de una hernia, de una vesícula, de un apéndice, y que han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente para poder ser sanados. Tal vez usted lo ha experimentado en su vida, tal vez usted ha conocido de alguien, o tal vez usted sabe de esto que le estoy hablando. O ahí se ve que Dios todavía le da la oportunidad. Usted imagínese que un apéndice, una vesícula, y que usted no alcance a llegar al hospital, o que no alcance a llegar al hospital, ¿qué dicen? Pues corre riesgo de muerte. Pero aún ahí Dios también, ¿verdad?, obra a través de los doctores. Y tercero, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto? Aún nos han dado remedios, aún nos han dado recetas de cómo hacer un remedio, un té, una medicina, para que nosotros podamos ser sanos. El Señor también nos ha dejado en la naturaleza, nos ha dejado cosas en la misma naturaleza para poder sanarnos, o para hacer medicina para nuestro cuerpo. Ahí también podemos ver la mano de Dios. Ahora, que nosotros nos aferremos, que nosotros nos obstinemos en decir que no vayamos a los médicos porque es pecado, porque es falta de fe, que no tomemos remedios porque solamente la palabra de Dios nos puede sanar. Eso es irse a un extremo. Pues sin duda hay sectas, hay religiones que no aceptan la mano de los médicos. Optan más por las medicinas naturales, porque eso sí Dios lo creó, pero no pueden permitir que vayan al médico, una transfusión de sangre, una operación. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Y nosotros no podemos aferrarnos, no podemos obstinarnos, ni podemos enseñarle algo a ustedes que nosotros mismos no estemos viviendo. En ningún momento, hermano, de una predicación, de una enseñanza, de un pastor, de un líder, le puede a usted prohibir ir al médico. Jamás. Jamás, hermano. Usted no puede ser cegado al decir, si yo creo, si a mí Dios me ha sanado y ni necesité ir al médico y Dios me sanó. Mira, hermana, usted tal vez no tiene la misma fe que aquella persona tiene. O no, Dios no va a obrar de la misma manera que obró en aquella como va a obrar en usted. No podemos prohibirle a usted ir al doctor. No le podemos prohibir a usted que tome medicina. Cuando tal vez yo misma voy al doctor, o cuando yo misma estoy tomando medicina. No podemos. Ahora sí, como dice la palabra del Señor, no podemos imponerle cargas al pueblo que ni nosotros mismos podemos llevar ni con un solo dedo. Porque ciertamente, hermanos, el Señor en ningún momento nos prohíbe en la palabra de Dios ir al médico o tomar una medicina. Porque uno de los mismos discípulos, Lucas, era doctor. Entonces, estas enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, hermano, hay unas que se sanan sobrenaturalmente a través de un milagro. Hay espaldas, hay columnas corregidas, hay cánceres terminales que Dios ha obrado, hay pies planos que Dios los ha sanado. Hay muchos milagros que Dios ha hecho sobrenaturalmente. Incluso, hermano, el tan solamente dar a luz a un bebé es algo sobrenatural. ¿Usted se imagina a un bebé con el tamaño de la cabeza salir por un conducto tan pequeño que las mismas personas que han estado en un parto dicen, pero ¿cómo un bebé puede salir de un conducto tan pequeño? Es algo sobrenatural. Porque déjeme decirle que siendo el parto tan natural como se dice, no todos los bebés salen con vida de ahí. Por eso se dice que los nacimientos es un milagro de vida. Usted que ha nacido es un milagro de vida. Sus hijos son un milagro de vida. Porque cuántos embarazos no son turbados
O lo que es peor, ¿cuántas mujeres nunca han podido ser madres? Y por eso es un milagro. Entonces, este milagro nosotros lo podemos ver a través de la palabra como algo sobrenatural, algo que no es común, algo que no es natural. Entonces, nosotros aprendemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, algo bien importante de lo que Jesús va a hacer. Dice la palabra de Dios en el 11:5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar donde estaba. No era más, ¿cómo se puede decir? No era más conveniente que Jesús dejara lo que estuviera haciendo y que fuera a donde le estaba llamando un amigo. O tal vez nosotros, como podemos ver lo que Jesús hacía, no era más conveniente que Jesús dijera la palabra y enviara la palabra y su amigo Lázaro fuera sano. Claro que sí, ¿verdad? Pero Jesús iba a hacer uno de los milagros más extraordinarios que ojos dichosos pudieron verlo, pero más dichosos tus ojos y los míos, que nunca lo vimos, pero lo creemos. Dice, luego pues de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir allá? ¿Se acuerda que estábamos viendo que los judíos trataban de apedrearlo y que él huyó en la última ocasión? Y ahí va Jesús otra vez. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? ¿Cuál era su deseo del Señor? Que no solamente pudiera darle la sanidad al hombre, sino darle la salvación. Jesús sabía que su hora de morir no había llegado, pero él sabía aún más lo que iba a hacer para que los ojos de los que vieran, que creyeran. Dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Usted se imagina que los que querían apedrearlo, Jesús aquí claramente decía que ellos vivían en tinieblas, que vivían en un mundo de oscuridad. Pero él siendo la luz, pero el que andaba en luz, como él mismo andaba, no tropezaba, no tropezaría. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es mi temor? De predicar la palabra, hermano, cuando es la luz, cuando es la palabra de Dios la que nos alumbra. No cantábamos y el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No tropezaré, no caeré cuando ando a través de tu palabra. ¿Qué impedimento es para nosotros entonces anunciar y proclamar las verdades del Evangelio? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí, hermanos, estaba hablando acerca no de un sueño que todos tenemos en el reposo en la noche o en una siesta, sino él hablaba de la muerte. Pero los discípulos entendieron mal. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros que no habéis estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo,
a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Cuán poco entendimiento, pero cuán grande lo que sus ojos iban a ver. ¿Y qué dijo Tomás? Vayamos para que murásemos con Él. Seguimos en el 17 y dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Usted se imagina que los discípulos, oyendo de esto, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, que decía Lázaro ya murió, y ellos al ver esta escena de las mujeres llorando, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Gran enseñanza, hermano. Tal vez a usted se le ha muerto un familiar en un accidente donde se escucha decir esto, es que era tan joven, es que era tan bueno, es que era tan amable, no le hacía daño a nadie. ¿Por qué tuvo que morir él? ¿Por qué, Dios mío, te lo llevaste cuando apenas tenía 5 años? Era un ángel, era inocente. ¿Por qué te llevaste a mi mamá si sabiendo que yo me iba a quedar huérfana? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Cuántos han tenido esta expresión en su vida de decirle, ¿por qué, Dios mío, tienen que pasar estas cosas? Muy pocos hermanos entienden y aceptan en la voluntad de Dios lo que Él hace, porque Él es soberano. Igual también cantábamos. Soberano quiere decir que Él hace como Él quiere, como a Él le place. No como nosotros le mandemos y le ordenemos a Él hacer las cosas. Como también aprendíamos el domingo. Entonces, María y Marta llorando, Marta, ¿verdad?, le dijo, si tan solo hubieras estado aquí, ¿verdad?, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué? Porque bien Jesús lo hubiera sanado, y no importa si la enfermedad hubiera sido de muerte, o por más ligera la enfermedad que hubiera sido, Él podría sanarle. Como también la fe que Marta tenía que Jesús pudiera haber sanado a su hermano, incluso también la fe en nosotros es que también Dios puede sanarnos de nuestras enfermedades. No importa si son de muerte, y no importa si es un dolor de cabeza, un virus estomacal, una fiebre, no importa lo que sea. Pero nuestra fe, tiene que depender de Dios, nuestra sanidad. ¿Cuántos de ustedes se han tomado incluso una pastilla o incluso un té esperando que Dios tenga la última palabra? ¿Cuántos de ustedes lo han esperado? ¿Cuántos de ustedes han orado cuando no tienen un té o cuando no tienen un analgésico a la mano, pidiéndole a Dios que ese dolor sea quitado? ¿Y qué es lo que hay si no hay un remedio? Hay fe. Hay fe, hermano. Marta, diciéndole estas palabras, nos deja una gran enseñanza de cómo ella tenía fe, de que aún Jesús hubiera podido llegar hasta el último momento a sanarle. Y y dijo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. No es que Marta había tenido influencia para influenciar a Jesús para que Dios hiciera las cosas, sino más bien Jesús ya lo había dicho desde el versículo, en el capítulo 11, versículo 4, que esa enfermedad, ¿para qué era? Para que Dios se glorificara.
¿Cuántas veces hay enfermedades en nuestras vidas que ni siquiera entendemos por qué las tenemos? Mas cuando esperamos en el favor y en la misericordia de Dios, como expresa el salmista en el Salmo 103, ¿verdad? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, la enfermedad que tal vez usted ha orado y Dios le ha sanado, démosle gloria a Él. Y aún cuando usted tiene una enfermedad y usted espera en la misericordia y en la fidelidad de Dios, aún tenga fe en Él. Porque la fe más grande no es cuando tú oraste y recibiste tu milagro y tu fe te sanó y tu fe te salvó. Ese no es no es la más grande fe, sino la más grande fe es que a pesar de no haber recibido tu milagro ni tu sanidad, sigues creyendo en Él. Esa es la fe más grande que existe. Esa es la fe más grande que hay. Que a pesar de que tú le pidas a Dios y no has podido ser sana, todavía estás esperando en Él. Todavía sigues confiando en Él. Mas también dice Marta, sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso a nosotros nos es dado el privilegio de que aún, hermano, muriésemos por causa de accidente, por causa de enfermedad, viviremos. Porque la muerte no se enseñoreará de nosotros, porque tenemos vida eterna, porque hemos creído en la resurrección y la vida en Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaron. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que estaban acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. El dolor, la angustia, el sufrimiento de perder a un hermano, a un familiar, a un amigo, es un dolor que no solamente cuando lo estás sintiendo te duele a ti, sino el tan solamente ver a alguien que perdió un familiar. Aunque tú no lo hayas llegado a conocer, cuando tú llegas con esa persona y le dices, lo siento mucho, la persona llora, tú lloras con ella, te conmueves, te duele.
El ver que tu familia, el ver que tu amigo, el amigo de tu amigo ha perdido un ser querido, lloras, te conmueves. Jesús, mostrando su lado humano, lloró. Jesús lloró al ver a María, a Marta llorando, y al ver a los discípulos que la acompañaban. Era una lloradera. Era una muerte, era una pérdida de un familiar, de un ser querido. Era algo que le inundó a él también en su humanidad, porque Jesús era hombre y él sentía. Él lloró, se conmovió de espíritu, dice la palabra del Señor. Y aún los judíos agregaban a este dolor, aún diciendo todavía, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego poderle sanar? No al cojo de nacimiento, tal vez también desde nacimiento, al ciego también, desde nacimiento, haberle sanado. ¿No podía Jesús haber hecho un milagro? En esta pregunta no solamente nos deja una gran enseñanza a nosotros también, hermano. A veces nos sorprende del decir, ay, aquel que estaba enfermo y enfermo y enfermo, y aquel que estaba sano se murió más rápido que aquel que estaba enfermo. Conozco de casos de personas que han estado enfermas, que salen del hospital, vuelven al hospital, siempre están enfermos. Y a veces una persona o alguien muy cercano, que tú lo ves sano y que dices, no, pues tiene más probabilidades que el otro muera. Y viene a morir aquel que se encontraba sano y el que estaba enfermo sigue vivo. A veces, hermano, en esto es algo tan grande que aprender nosotros en la vida en Cristo. Que nada ni nadie, hermano, te garantiza que tú vas a vivir los 80 años o los 70 años. Nadie te garantiza, ni aún la palabra de Dios, aun cuando dice la palabra de Dios que los más fuertes vivirán 70 años. Aún nosotros, hermano, si somos de Dios, Dios nos puede venir a buscar en la hora que Él le plazca. Cuando nosotros amamos tanto a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestra mamá, a nuestro papá, y si un día llegasen a irse, ¿qué usted aprendería de esto? Ay, Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Si era más bueno que el pan. Ay, Dios mío, ¿por qué mi niño? Si tan solamente era un ángel. Si era tan inocente, ¿por qué te lo llevaste? Te lo llevaste a él, me hubieras llevado a mí. No, hermano, Dios es Dios y Él hace como Él quiere. ¿Quién nos garantiza a nosotros que nuestros hijos van a vivir y nos van a enterrar? Nadie. Pues aún la palabra de Dios nos deja una gran enseñanza de que Dios hace como Él quiere porque Él es soberano. Y aún nosotros vamos a seguir conociendo más adelante de ese milagro que Jesús hizo. Y ahí también tenemos que aprender. ¿Qué nosotros aprendemos de esta enseñanza, hermano? Tanto una amistad, tanto alguien que pierde a un familiar, el dolor y decir, ay Dios mío, ¿por qué no lo sanaste? No. Dios es soberano. En estos últimos días, hermano, también podemos aprender que nadie quiere perder un familiar, que nadie quiere ver sufrir a un hijo, sufrir a un familiar, a un amigo, de verlo enfermo. Nadie quiere. Y el ser humano, en su deseo por querer alcanzar la sanidad, va a hacer todo lo posible para que sane. Lo va a llevar a los médicos,
lo va a llevar a las campañas de sanidad, lo va a llevar a las noches de milagro, con tal de no verlo así. Pero déjeme decirle, hermano, que de esto también se aprovechan los falsos maestros. Ellos se aprovechan en ver la necesidad del necesitado para llegarle a dónde, a sus sentidos. ¿Cuántas veces de los que tienen internet no han escuchado frases como esta? ¿Cuántos de ustedes han escuchado, si usted ha llegado a escuchar la radio, mande su ofrenda, vamos a orar por el enfermo y sanará? Frases como estas, hermano, no caben en una enseñanza de Jesucristo. Frases como manda tu ofrenda y la oración y vamos a orar a Dios por la oración que tú tengas. Manda tu ofrenda, si la operación te va a costar 7,000, manda esos 7,000 y vamos a orar y va a ser sano. No, hermano, Dios no te vende los milagros. Aún cuando el siervo Giesi de Eliseo agarró para sí las vestiduras que Naamán le había ofrecido a Eliseo, Eliseo las rechazó, diciendo con sus propios labios que lo que Dios hace no se vende. Por eso nosotros, hermanos, ¿dónde estamos? Tenemos que abrir nuestros ojos y aún nuestros oídos para conocer la voluntad de Dios. Quiero terminar con algo que mi esposo me enseñó por internet. Ni me acuerdo del nombre de este cristiano, hermano, si se podría decir, porque viendo las cosas que hizo, no cabe en la enseñanza de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jim Jones. Búsquelo por ahí en internet para que usted conozca. Este hombre, en su doctrina, enseñábale a la gente, a sus congregantes, aquí en Estados Unidos. Incluso él creía, acerca de lo que hemos aprendido hoy, a no depender de los médicos, sino los enseñaba a creer en las medicinas naturales. Les enseñaba a la gente a aún apartarse de su familia para santificarse. Y usted dice, pues qué bueno, tiene mucho de bueno. Pero tanto los llevó, porque bien la palabra de Dios dice que ciegos, guías de ciego, ¿dónde van a caer? Por eso, hermano, usted, toda la enseñanza que usted aprenda, verifique la palabra de Dios. ¿Cuánta autoridad en su vida puede tener un líder cuando usted se deja manipular por él? Él mismo los llevó a un lugar lejano, apartado de la sociedad. Tenía muchos miembros, casi 1,000 miembros tenía, allá apartados, viviendo. Ellos conformaron su propio pueblo, al extremo que los sometía a castigos corporales. Y cuando gente empezó a renegar y a contradecir su enseñanza, ellos querían escapar de ahí. A como pudieron, enviaron cartas al alcalde. El alcalde fue y habló con este hombre y le dijo que dejara ir a la gente. Y él decía que él no los tenía por mano fuerte, sino que todo ahí era libre de irse si quería. Pero era mentira. Los tenía sujetos, obligados a cosas tal cuales la palabra de Dios no demanda hacer. Y eran estudiosos de la Biblia. Pero ¿dónde estaba esa gente? Su vista puesta en este hombre, que el día que el alcalde fue a sacarlos,
con avionetas y periodistas. Dice que fue tanto el agravio que le hicieron a él, que él sintió, que les dio muerte a toda esa gente que había escapado de ahí, junto con el alcalde y los periodistas. Pero ¿sabe qué fue lo peor que hizo? Conducir a toda una congregación a suicidarse. Queda grabado. Si usted quiere lo puede verificar, usted busque en internet, que les dijo, había una mujer ahí que le dijo, yo soy libre de escoger si yo quiero morir o no. Y él dijo, nosotros no nos estamos suicidando, fíjense, hasta dónde entró a la mente cegada de esta gente que estudiaba la palabra de Dios. Nosotros no nos vamos a suicidar. Es un acto, es algo voluntario, es un sacrificio a Dios. Les dio a beber una pócima de veneno y dijo, pasen los niños y los ancianos primero. Y aún los niños lloraban y no querían tomarse la poción, y le decía, no se preocupen, que los más grandes tranquilicen a los más pequeños. No están llorando de dolor. Eso es, solamente la pócima sabe agria. Hermano, hay fotos de cómo todas esas más de 9,000 personas murieron. Todas tendidas, 900 personas murieron. Había matrimonios que habían quedado arriba de sus hijos al abrazarlos. Y cuando yo vi esto, da coraje, da dolor, pero también da coraje de decir, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿En qué cree? En atentar contra su propia vida y en la vida de sus hijos. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos, debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese hombre y todos sus seguidores murieron, se suicidaron, y según estaban agradando el corazón de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios, hermano? Conociendo la palabra, conociéndole en las escrituras qué es lo que Él quiere para nosotros. Así que pidámosle al Señor mientras tengamos vida, y mientras tengamos la vida de nuestros hijos, y mientras tengamos a nuestros seres queridos, amarlos. Pero el día que Dios se los lleve, aceptar la voluntad de Él, y que Dios nos dé fortaleza para poder sobrellevar, porque perder a alguien no es algo fácil. Pero conociendo a Dios, y si nuestro ser querido le amaba, así como a Marta le dijo, si creía en Él, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, sabemos dónde lo vamos a volver a ver. Así que, hermanos, tengamos fe y esperanza en nuestro corazón de lo que Dios nos da es bueno, es agradable y es enseñanza para nuestras vidas. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Hemos aprendido un poquito más en tu palabra, de que como, Señor amado, Marta y María lloraban por su hermano, y que aún decían, si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. ¿Cuántas personas, aún cristianas, dicen, si tan solamente lo hubieras sanado, estaría aquí a mi lado conmigo? Pero no aprenden a conocer tu voluntad, Señor. También, Señor, hay quienes tienen enfermedades, están padeciendo enfermedades en estos momentos, Señor. Unos a causa de muerte, otros, Señor amado, por disciplina, otros, Señor amado, por pecado, otros, Señor amado, para aprender. Pero y aún en todo eso, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, dice que la prueba produce paciencia, Señor. Te pedimos, Señor amado, que aquel que está en el hospital, Señor amado, que sea hermano en Cristo, Señor amado, tenga la fe y la convicción, Señor, en su corazón, que si te ha pedido, Señor, tú responderás, Señor amado, en tu agradable y perfecta voluntad, Señor.
Y aún aquel, Señor amado, que está en la casa y está padeciendo un dolor, una enfermedad que no es de muerte, pero ¡ay, qué dolor está pasando! Le pedimos, Señor amado, que confíe en ti, Señor amado, porque también tú puedes sanarle, Señor. Tú le has dado la ciencia al hombre, Señor. Hay médicos, Padre Santo, que recetan medicamentos, que operan, Señor amado, para quitar esos dolores o esas enfermedades. Te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por nuestros hermanos en la fe, Padre Santo, para que perseveren hasta el fin, Señor amado, y puedan aguantar, Señor amado, confiando siempre en ti, Señor. Yo misma, Padre Santo, aún te pido, Señor amado, que en los momentos que yo necesito, Señor amado, que me sanes, Señor amado. Aún, Señor, yo confío en ti. Aún yo muchas veces te he pedido, Señor amado, que me sanes, Señor. Y aún, Padre Santo, te he pedido, Señor, que aminores, Señor, a veces, Señor amado, el dolor que yo a veces he sentido. Y te doy tantas gracias, porque aún, Señor amado, he aprendido a confiar en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos en la fe, Padre Santo, que perseveren hasta el fin, que soporten, Padre Santo, que luchen, Señor amado, si es necesario, Señor, contra una enfermedad, Señor amado. ¿Y cómo luchar, Padre Santo? A mis hermanos, Señor amado, que a veces están padeciendo diabetes, Señor amado. Luchan, Padre Santo, contrarrestando esa enfermedad, obedeciendo las indicaciones de los médicos, Señor amado. Sujetándose, Padre Santo, a lo que el médico dice, Señor. Para que, Señor, ellos puedan soportar, Señor amado. Te pido, Señor amado, que aún los pequeñitos que se enferman de virus, de fiebre, Señor amado, que, Señor, les des la sanidad en su cuerpecito, Padre Santo. Y aún, Señor amado, si hay alguno de nuestros hermanos que están padeciendo enfermedades, Señor amado, te pedimos, porque tú puedes sanarlos, porque tú puedes, Señor amado, con tan solo una palabra decirse sano. Ellos son sanos, Señor amado. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra, porque no somos nosotros, ni por nosotros, Señor amado, sino es por nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pueden saludar a su hermano.